Buenos días chicos, hoy vamos a iniciar con el tema del cuarto parcial, el primer tema de este último parcial del cuatrimestre. Ya estamos en la recta final en literatura y el tema que vamos a ver, pues ya lo vieron ahí, son los aspectos contextuales de la narrativa. Ya habíamos hablado de algunos puntos, que vamos a tratarlo de ya completo, ¿ok? Entonces, los aspectos contextuales de la narrativa se dividen en dos partes, los externos y los internos. De los externos podemos dividir en cuatro partes: la época literaria, el momento histórico, la biografía y el argumento. De los internos está el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio y el ambiente. Ok, vamos a iniciar uno por uno, vamos a estar viendo, vamos a dividir por partes. Primero vamos a ver el externo, luego vamos a ver el interno, y el primero que vamos a mencionar de estos es el externo. El primero de los externos que vamos a mencionar, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, es la época literaria. Bueno, quiero aclarar, de la época literaria vamos a definir el estilo literario que se estuvo escribiendo en diferentes épocas. Hay desde literatura medieval, literatura de Renacimiento, incluso los más reconocidos de las literaturas están como a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, como por ejemplo algunos de los grandes novelistas ingleses. Está Charles Dickens con sus historias como la de Un cuento de Navidad, Historia de dos ciudades, etc. O algunas historias más antiguas como los de los Cantares del Mío Cid, que son más como de la época medieval, o ya tomando en cuenta del Renacimiento y la Ilustración, como algunas historias de William Shakespeare como Romeo y Julieta, o la de Quijote de la Mancha de Miguel en Saavedra. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante con el siguiente punto de los externos. Seguimos con estos puntos, ¿ok? Entonces, de los externos podemos encontrar los momentos históricos. Bueno, de esta parte, a diferencia del anterior, en este momentos históricos podemos identificar la influencia que lleva la escritura de la época. A diferencia del punto anterior, en la cual se destaca la literatura de esa época, en los momentos históricos se destaca la influencia que se escribió. Por ejemplo, yo soy de esta época y yo puedo escribir sobre una historia de la revolución. Ese es mi momento histórico de inspiración. No precisamente tuve que haber estado viviendo en esta época para que tenga o pueda escribir una historia al respecto de ese momento histórico. El siguiente punto de los externos, ya habíamos mencionado los primeros dos. El tercero es las biografías. Bueno, del tipo de las biografías, chicos, podemos encontrar simple y sencillamente aquellos que relatan la vida de un personaje. No necesariamente tiene que ser autobiografía, sino que hable sobre alguien más. Por ejemplo, las aventuras de Magallanes, pues, las aventuras más audaces de la humanidad, como se tituló, no él lo escribió, no es una autobiografía. El diario de Ana Frank, por otra parte, no es necesariamente una biografía, sino son como memorias de ese personaje. Y el Periquillo Sarmiento sí es una autobiografía. Al final pues la publicó una persona diferente, puesto que murió antes de publicarla, pero es una autobiografía que está ahí. El dicho de este tipo de literatura son historias de personajes, no necesariamente históricos, pero que se destacan dentro de este punto. Y así hay muchos. Y ya con los últimos del externo podemos identificar lo que es el argumento. Y el argumento lo vamos a dividir en cuatro tipos.
la época o histórica, que a diferencia del momento histórico en el que se inspira, pues obviamente estamos hablando de un argumento histórico, una en lo que nos podemos basar para escribir esa historia. Podemos encontrar, por ejemplo, una historia de la de Benjamin Franklin, que habla sobre un momento histórico de Estados Unidos antes de la independencia. O por ejemplo, habla sobre el gran ciudadano de Italia, que es una historia de Leonardo da Vinci, que estamos hablando de una época del Renacimiento. Los otros argumentos está la ficción o la fantasía. Creo que esta es un poco más fácil de comprender, que es toda aquella que no necesariamente es real. Simple y sencillamente son historias que se cuentan de una manera fantasiosa, de una manera que se puede dar a la imaginación. Las de terror o suspenso, literalmente es como suena, su intención principal es dar miedo. Podemos estar hablando, no sé, de la de Drácula de Stoker o la de Mary Shelley de Frankenstein, etcétera, etcétera. Muchos de estos tipos de historias, su principal punto es el suspenso o el terror. No necesariamente tengan de miedo. Podemos identificar algunos autores como Stephen King o Lovecraft, pero también hay de suspenso. Por ejemplo, está Psicoanalista, y por último está de drama romance. Son historias, como su nombre lo menciona, que tiene que ver con historias de este tipo, de romance como de drama. William Shakespeare era uno de los autores más conocidos de este tipo de género. Y con esta ya terminamos la parte de los externos. Vamos a iniciar con los internos, que es un poquito más extensa, pero vamos a tratar de no alargarlo, ¿ok? De los internos podemos encontrar, el primero es el narrador. El tipo de narradores vamos a identificar son 4. El primero está el omnisciente. El narrador omnisciente es aquel narrador que sabe toda la historia, sabe qué está sucediendo en todos los momentos, en todos los lugares, sabe incluso lo que están pensando los personajes. De hecho, la palabra omnisciente es que lo sabe todo. Y uno de los ejemplos más conocidos de una literatura o una novela con un narrador omnisciente es la de Lazarillo de Tormes. Esta es una historia anónima, o sea, no tiene un autor, pero su narrador sabe exactamente todo lo que está sucediendo en ese momento. Sabe qué está haciendo su padre al otro lado de la ciudad, mientras el personaje principal está situado en otro lugar específicamente y haciendo otra cosa diferente. Y aún así el narrador sabe qué está sucediendo en los dos puntos. El protagónico, como su nombre lo dice, el narrador es la misma persona que está viviendo la historia. Es como que se está contando su propia aventura, su propia vida. Los géneros de biografía son un ejemplo claro del tipo protagónico, pero uno de los que podemos identificar es El último cliente de la noche. Es de una autora, no recuerdo realmente su nombre, pero ahí la persona está contando su historia desde el inicio hasta el final. Están los de testigo. El narrador testigo no está contando su historia, ni está contando una historia aparte. Está contando la historia de alguien más. Es un personaje que está viendo a alguien más y está contando lo que está sucediendo. Por ejemplo, el de las historias de Sherlock Holmes. Si alguien de ustedes ha leído algún libro de Sherlock Holmes, no vean películas, sino la historia escrita, se darán cuenta que quien cuenta la historia de este detective no es un narrador aparte, ni el mismo Sherlock Holmes, sino es el Dr. Watson, su compañero de él. Él cuenta la historia de Sherlock Holmes. Él empieza a decir cómo era él, qué es lo que hacía, cuáles eran sus ideas, cómo lo interpretaba desde un punto de vista testigo. Y por último está el narrador de segunda persona. El de segunda persona, el tipo de narrador de segunda persona, es aquel
que más que narrar la historia, parece que le está dando indicaciones a los personajes. La que dice, y deben tomar dicha decisión, y lo hacen. O dieron la vuelta en esta parte porque ahí era tal lugar. Entonces ese tipo de narrador es de segunda persona. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es la de Nicholas Sparks, la de Dear John o Querido John. De hecho hay una película muy buena de esa, en la cual obviamente el narrador está contando una historia, pero está contando un punto de vista del tipo segunda persona. Les sugiero que lean este tipo de libros ahora que tienen tiempo y noten el tipo de narradores que se encuentran. De hecho, debe estar en línea en la página de Cognición, TDA/lecturas, deben estar por lo menos 2 de esos tipos de libros. Sherlock Holmes y la de Querido John están ahí. Pienso buscar los otros 2 y ponérselos también para que tengan de lectura. Bien, entonces ya tenemos el primer tipo de los internos. Vamos con el segundo. El segundo de los internos es el personaje. Los personajes también tienen una gran explicación. Me gusta explicarlo con personajes de una película, de una historia, una novela escrita, pero que ya tiene películas que me imagino que ustedes conocen. El primer tipo de personaje es el protagonista. Y como su nombre lo menciona, el personaje protagónico es aquel del cual la historia gira en su entorno. Por ejemplo, si una novela o una historia lleva tu nombre, quiere decir que esa persona es el protagonista. Como podemos ver en la imagen, aquí lo reconocen. Los antagónicos. Los antagonistas son personajes que siempre están tratando de obstaculizar las metas u objetivos del protagónico. Puede ser un antagonista cercano, uno que siempre está obstaculizando los objetivos pequeños, o unos de objetivos de medio rango, o incluso un personaje antagónico que es el que siempre va a estar en contra de manera superior hacia el protagonista. Están los secundarios. Los secundarios siempre son personajes que van a estar de apoyo para el protagonista. Y obviamente pueden ser desde unos cuantos hasta personajes que van a estar repercutiendo o dando importancia principal a la historia. Están los incidentales. Los incidentales son personajes que aparecen momentáneamente en la historia y que no son necesariamente importantes. Pueden ser desde personajes que tienen un pequeño importancia, que da paso a más a la historia, como por ejemplo la que acaba de salir, o que ayuda al protagonista a cumplir ciertos detalles en la historia, no como secundario. Recuerden que es incidental, o sea, no va a aparecer todo el tiempo, o simplemente personajes que pueden ser descartados por completamente y no afecta realmente la historia. Por ejemplo, este último se llama Pebes y solamente sale en la novela escrita. En lo que es las películas jamás se toca a este personaje. Tanto así es de importante son los personajes incidentales. Pueden incluso cambiar a ese personaje por completo y no afecta realmente a la historia. Imagínense que el segundo personaje incidental que salió fuese sido un fantasma y el primero un duende. Así de importantes son. No afectaría tanto la historia, dependiendo de qué tanto avanzado sea la historia. El siguiente tipo de personaje es el ambiental o ambientales. Estos personajes suelen aparecer para llenar el espacio de ese entorno. Son todos esos chicos que están sentados en el comedor, que no tienen ningún diálogo, pero están ahí para simular que realmente es una escuela. Son los peatones que pasan la calle para simular que es una ciudad poblada. Son los soldados que van corriendo hacia el ataque para decir que sí es un ejército, que realmente no son importantes, pero su única función es ambientar. Y pueden ser un grupo social muy grande. Y por último, están los colectivos.
estos personajes, a pesar de que su nombre se llama colectivo, no necesariamente son un montón, de hecho es uno, y suele ser una persona que habla por todos ellos. Este personaje obviamente va a decir o va a hablar sobre algunas cosas que piensa en grupo. Si por ejemplo es una novela escrita, no les va a mandar diálogos a todos y cada uno de todo ese grupo ambiental, de esos personajes ambientales, porque toda la historia se llevaría solamente en diálogos de ellos, que no son realmente necesarios. Por lo tanto, siempre sale un personaje que habla por todos y los demás lo secundan diciendo sí, claro, y cosas de ese estilo. ¿Ok? Bien, chicos, de aquí vienen siendo los el segundo tipo, que son los personajes, y esperemos que estén tomando nota. Acuérdense que quiero que tomen nota, no necesariamente que copien lo que está en las diapositivas. El siguiente tipo de aspecto interno es el tiempo. El tiempo se divide en dos factores: el tiempo interno, que es el tiempo específico que dura toda la historia, desde que el primer personaje aparece y empieza la historia hasta que concluye todo el colapso del tiempo. Esto sin importar cuánto tiempo lleva. Por ejemplo, en la imagen vemos un personaje que imagino que reconocen, y su historia se divide en 3 partes. Sin embargo, su historia desde el primer punto en donde aparece tocando su guitarra hasta que se despide del segundo protagonista, del científico, dura exactamente su historia 12 días. Sin embargo, pues como lo vemos en diferentes épocas, en diferentes partes, pues entonces no podemos tomar mucha atención, pero realmente para él duraron 12 días. Regresa al mismo punto de inicio y parece que no transcurrió el tiempo, pero realmente eso se llama tiempo interno. Por otra parte, el tiempo externo es todo lo que se menciona en las épocas. Cada época que visitó se conoce como tiempo externo. Por ejemplo, si digo fue la mañana de 1985, entonces la mañana viene siendo tiempo interno y el tiempo externo es 1985. ¿Me voy explicando? Bueno, si tienen alguna duda, acuérdense en comentarme, mandarme su duda por el número de siempre. Continuamos con los internos. El siguiente tipo de aspecto interno, al igual que el anterior, también se divide en 2, y es el aspecto de espacio. Y el espacio, como dije, se divide en 2, que también es espacio interno, que es todo relato que sucede en un aspecto interno, o sea, dentro de algo, dentro de una oficina, dentro de un cuarto, dentro de un edificio. Todo lo que sucede dentro de algo, en un salón por ejemplo, viene siendo un espacio interno. Y lo que sucede en el espacio externo, o sea, en lugar abierto como la calle, como el campo, en un bosque, en el desierto, caminando en el desierto, se conoce como espacio externo. Así de fácil es esta parte, así que no es necesario que estén tanto al pendiente. Continuamos con los internos. Para continuar con los internos, el siguiente aspecto es el ambiente. Y el ambiente vamos a dividirlo en 3. Está el ambiente físico, que prácticamente es toda aquella situación tangible en que pueden estar sus personajes. O sea, es un ambiente físico como la playa, un bosque, una casa. Por ejemplo, si es una de acción, pues los golpes que se llevan entre los personajes, todo aquello viene siendo un ambiente físico. El psicológico prácticamente es lo que causa la narración. Por ejemplo, si estamos contando una historia de suspenso, ese ambiente psicológico de terror que entumbra o
funde a la historia con tu propio pensamiento, se conoce como un ambiente psicológico. No vas a contar una historia diciendo, por ejemplo, estaba muy bonito el día caminando y de repente sale un monstruo. Tanto así, no. Se empieza a incrementar un ambiente, la oscuridad cubre toda la zona, se escucha un ruido, soplaba el viento y todo eso que va narrando, entonces se empieza a crear ese ambiente psicológico, ya sea de terror o cualquier otro, de amor, de drama, de acción, etcétera, etcétera. Y la sociocultural. La sociocultural prácticamente es un ambiente que, por ejemplo, trata de inculcar un aspecto tanto político como social, económico, en una historia. Cuando relatan, por ejemplo, en la historia, para los que han leído Oliver Twist, y empiezan a contar la historia de ese niño que vive en las calles y que no tiene que comer, o cómo se acerca con el señor de la comida y le dice, por favor, quiero un poco más. Y ese entorno, cómo se manifiesta, hasta sientes que realmente están en la pobreza por completamente, aunque solamente sean letras lo que estás viendo. Ese tipo de ambiente se llama sociocultural. Espero que estén tomando nota. Bueno, si tienen alguna duda al respecto, no se les olvide estar enviándome sus dudas por mi número normal. Y aunque no lo crean, es todo lo que vamos a ver en esta clase. Espero que hayan tomado nota, acuérdense de enviarme sus apuntes y estar pendiente de las tareas del modo. No se les olvide que ya estamos en la recta final del cuatrimestre y vamos a terminar de esta forma. Así que espero que se la pasen bien y tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta la siguiente clase.